Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada presentó los resultados del Barómetro Electoral 2025. A dicho estudio respondieron 639 empresarios de todo el país, que recoge sus percepciones sobre el entorno electoral, económico y político de cara a los comicios generales. De acuerdo al informe del COEP, el 96.24% de los encuestados considera que el resultado de las próximas elecciones será decisivo. No obstante, el 84.51% manifiesta tener poca o ninguna confianza en el proceso electoral. Igualmente, el 94.8% considera necesario un cambio de gobierno y más del 90% del sector privado califica las actuales políticas económicas como desfavorables para la generación de empleo. Porque la carga tributaria solo ha servido ¿para qué? Para generar mayores puestos de trabajo en el sector público, pero no en el sector privado. Y al final, eso que está en el sector público tiene su salario porque hay pago de impuestos. Y los pagos de impuestos los hacen las empresas y los empresarios formales, no los informales. Entonces, las reglas aquí de percepción en este barómetro son bien claras. En cuanto a los candidatos, como se los dijo el abogado Solórzano, es la percepción porque los candidatos hablan sobre qué van a hacer para generar empleo, qué es lo que van a hacer para seguridad jurídica, qué van a hacer sobre tramitología. Hay secretarías que no trabajan en la tramitología de los permisos, y esas son las cosas que están aquí conforme a lo que establecen los empresarios. Nosotros esperamos pues en el segundo informe que va a ser presentado en el mes de septiembre, ampliar, mejorar o considerar algunos temas que aparecen en este barómetro de este mes de agosto. La percepción de 9 de cada 10 empresarios es que no se ha trabajado con la empresa privada para la atracción de las inversiones y la generación de empleo. En cuanto al tema del cambio de gobierno, debería de ser 100%. Todos deberíamos de estar de acuerdo en que exista un cambio de gobierno, de que el 30 de noviembre vayamos a elecciones y que el 27 de enero del próximo año haya un cambio de autoridades. Eso es general. Y eso es lo que le está diciendo, es necesario hacer un cambio para que mejore justamente ese 90% y ojalá que las nuevas autoridades estén más enfocadas en lo que es trabajar con el sector privado para crear políticas públicas orientadas a atraer inversiones y generar empleo. No se puede generar empleo, y eso es muy importante que todos lo tengamos claro, si no trabaja gobierno y sector privado de la mano. La percepción o lo que le está diciendo es no se han hecho las cosas de la manera correcta, no se ha trabajado con el sector privado y esto es lo que ha estancado justamente esa parte y esas políticas públicas. Respecto a la encuesta de candidatos presidenciales, Salvador Nasralla y Nasri Asfura son percibidos como los aspirantes más receptivos al diálogo con el sector privado. En Libertad de Refundación consideran que el barómetro es un informe sesgado que obedece a intereses de los empresarios y no a los del pueblo hondureño. Bueno, es que el COEP son 600 personas, pero Honduras tiene 10 millones. 8 millones en pobreza. Entonces esa encuesta que hacen es una encuesta que se la hacen a los 600 empresarios que son afiliados de ellos. Entonces son 600 contra 8 millones de gente que está viviendo en pobreza y que quiere que el cambio y que el proceso de refundación continúe.
¿Y qué le puedo decir yo? O sea, si es un segmento de la población, es un segmento de la población que integra las 10 familias y los 25 grupos económicos que opinan de acuerdo a esos resultados que aparecen en esa encuesta. No se puede esperar otra cosa. Vayamos y le preguntamos a los 8 millones de hondureños que estamos ahora siendo beneficiarios de las carreteras que se están construyendo, de la energía que está llegando gratuitamente, de las aulas escolares que están siendo reconstruidas, de los hospitales que están en construcción, de las más de 200,000 becas que se están dando. El gobierno del proceso de refundación que se ha iniciado en Honduras es un gobierno para el pueblo. Nosotros lamentamos que existan esas gremiales de cúpula empresarial nacional que mantienen ese discurso, ¿no?, que es triado. Honduras tiene una proyección de crecimiento del 3.8% según la CEPAL y es la séptima a nivel de los 33 estados de Latinoamérica, ¿no? O sea, Honduras, según el contexto internacional, va a ser la séptima mejor economía. Hay estabilidad en las divisas, hay crecimiento macroeconómico, la inversión pública es la más grande en relación del PIB de Latinoamérica y se percibe, sobre todo en zonas focalizadas, el impacto de la inversión pública en el crecimiento económico. La estabilidad macroeconómica la ha reconocido el Fondo Monetario en su informe al cerrarse el acuerdo con la tercera revisión del servicio de crédito. Entonces hay dos realidades, dos percepciones. Una, la que quieren transmitir ciertas cúpulas, ¿no?, que son el cierto grupito de empresarios. Buenos días, gracias por estar con nosotros. En la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras estamos cerrando la semana. Vamos a hablar desde el gobierno. Han considerado que ese informe barómetro del Consejo Hondureño de la Empresa Privada está sesgado y que no representa todo el empresariado nacional. Tengo distinguidos invitados esta mañana para escuchar su posición y que nos den orientación en momentos conflictivos en la política nacional. El COEP en las últimas horas ha sacado esto de barómetro y qué mejor que conocedores nos expliquen qué piensan. Aquí está conmigo la directora del Servicio de Administración de Rentas, la licenciada Mariana Ríos Munguía. Buenos días. Buenos días, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Gracias. La expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, empresaria y empresaria de verdad, Julia Hunter. Muchas gracias por invitarme y me da gusto estar aquí con la licenciada Mariana Ríos y también con el licenciado Marcial, a quien conozco desde hace mucho tiempo. Muchas gracias por invitarme. Expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, don Martín Barahona. Martín. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares, y honrado pues de estar participando acá con dos distinguidas damas y pues por supuesto dispuestos a hablar sobre la realidad nacional y sugerir cuestiones que se puedan hacer todavía en este gobierno y obviamente en el siguiente en beneficio del país. Sí, también me acompaña esta mañana don Adolfo Facusé, por cierto, hace unos días que vi al presidente Carlos Flores. Estuvimos hablando de don Fito Facusé. Él es presidente de la Asociación Nacional de Industriales y también es presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Don Fito, un gusto saludarlo y le cuento, ahí estuvimos hablando con el presidente Flores de usted, en bien, por cierto. Buenos días. Buenos días, Raúl. Miren, por la importancia del tema, pues decidí participar en este foro muy importante suyo. A pesar de que me estoy recuperando de una enfermedad, todavía aquí estoy conectado, es decir,
¿cómo se llama? A medicinas, Ya te tenemos. pero creí de que era importante porque el tema que estamos discutiendo es fundamental para el futuro del país. Es un agrado estar con usted, Raúl. Gracias, don Fito, qué bueno que se está recuperando. Y, doña Yulet, este informe de barómetro del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ¿qué consideraciones tiene usted? Bueno, se dice que me da gusto estar también acompañada en este foro por Fito Facusé. Me alegro que se encuentre mejor y Dios quiera que se recupere pronto. Así como lo dije en su momento, hay cosas o actuaciones que se vuelven inoportunas, creo yo, y pienso que en este momento sacar un informe de basado en una encuesta a 600 empresarios que no representan a todos los empresarios del país, pues habría que discutirlo. Me parece que no ha sido oportuno, como no lo fue en su momento cuando se sacaron las banderas negras, porque creo que eso no trae más que distanciamiento en las opiniones, divisiones y sobre todo en un año electoral, en este momento en el que de verdad nunca habíamos vivido la situación que estamos viviendo ahora. Leía un artículo precisamente, ya que mencionó al presidente Flores, un artículo, o mejor dicho, su editorial de este día, de la profecía se llama, y cómo el efecto del Pigmalión hace que una profecía se vuelva realidad, y hay muchas historias al respecto, y eso es lo que estamos viviendo en nuestro país. Han surgido cantidad de profetas descalificando, discriminando a nuestro país. Eso genera una incertidumbre que la gente termina creyendo que lo que se dice o es una campaña o lleva objetivos que no son los mejores para nuestro país, terminan siendo una verdad en la conciencia de la gente. Y lo más triste, como lo expresan, es que la gente buena, la gente se desanima, esa incertidumbre le hace inanición, produce, y dicen, ¿para qué voy a hacer este esfuerzo si todo está dado? Por ejemplo, el tema ahora, primero era que un montón de, como dicen, chulas, que no iban a haber elecciones, que todo, ahora que gracias a Dios el Consejo Nacional Electoral se pusieron de acuerdo, que yo quiero decirlo francamente, si la concejala Ana Paola no hubiese renunciado, no se da ese acuerdo. Se estaba cometiendo un delito electoral y los delitos electorales son castigados en forma penal. Lo que pasa es que aquí vivimos en una impunidad prácticamente y en temas electorales del 100%. O dígame usted cuántas denuncias se han hecho en temas electorales y han quedado en el olvido. El mismo 9 de marzo, ¿qué pasó? Todavía no nos han explicado qué es lo que pasó el 9 de marzo. Se gastaron 2.000 millones de lempiras y nadie nos da cuenta de esos 2.000 millones de lempiras. Ahí se empezó a generar toda esta situación, que creo yo que el Consejo Nacional Electoral, si lo hubiera manejado Ana Paola Hall, desde el primer momento creo que no hubiera sucedido esto. Creo que la experiencia habla por sí misma. El 2021 hubo unas elecciones que nos dejaron satisfechos a todos. Y ahora, después de que hay un arreglo y un acuerdo, que qué bueno y hay que aplaudirlo, y que calmó de alguna manera por un ratito la conciencia y la tranquilidad del pueblo hondureño, ahora se está diciendo, ya todo está arreglado, va a haber fraude, es que esa compañía tal, que lo otro, es impresionante. Y todos lo que queremos son elecciones transparentes, en la que se acepte la voluntad del pueblo hondureño. ¿Y por qué no? ¿Por qué no pensar que sí es posible? Si los demás
participamos tratando de abonar y ser positivos y sobre todo respetando a un porcentaje enorme de pobreza que ni siquiera tienen a veces cómo satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, creo yo que hay demasiada, podríamos decir, objetivos aparentes de que se siembre el caos. O sea, y yo creo que los que podemos opinar, que no somos dueños de la verdad, pues tenemos que decir, miren, no todo es malo, como cuando usted lee aquí y ve las noticias y ve sobre todo las ofensas, las descalificaciones, nunca habíamos vivido eso. O dígame, usted que más ha estado involucrado en ese mundo de la información y de todo, y quienes me acompañan aquí, el mismo, habíamos vivido eso. Ahora hay un irrespeto enorme a todo, una descalificación, todo esto genera incertidumbre. Entonces, ¿por qué no ver lo positivo? ¿Por qué no criticar lo que no nos parece en forma constructiva? Y yo digo, este barómetro hace contraste. Ayer escuchaba las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, que no está de acuerdo con esto. ¿Y sabe por qué no está de acuerdo con estos resultados? Porque él dice, y de hecho yo lo sé, porque formo parte del consejo asesor que tiene con más de 20 empresarios de todos los sectores, jóvenes y todo, porque cuando tienen problemas y algo no anda caminando bien, llama a los funcionarios de gobierno que van allá y les dicen, señores, esto no está bien, necesitamos esto, no regalías ni privilegios, porque en eso no estoy de acuerdo. Pero además el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés no está solo. Él se debe a una junta directiva y se debe a la gran cantidad de empresarios que lo llevaron a esa posición. Y entonces me preocupa qué es lo que ha hecho falta para que en la cúpula empresarial se piense de esa manera, se tiren encuestas cuando ya faltan 5 meses, y qué es lo que ha hecho la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, que ha hecho falta en las otras cúpulas y organizaciones empresariales. Esa es la pregunta que me hago. Sí, antes de continuar, quiero saludar aquí, ya está el ministro del Trabajo, el abogado Wilmer Javier Fernández. Abogado. Buenos días. Mucho gusto. Sí, en esa sintonía, bueno, lo primero que con el barómetro... Abogado, espérame, solo era para saludarte. Saludos, buenos días, un gusto estar por acá. Bien, don Fito, que don Adolfo Facusé es presidente del ANDI, es presidente del COEP. Sus comentarios sobre esto y también lo que ha dicho doña Yulet. Don Fito, le decía que sus comentarios sobre lo que ha dicho doña Yulet y también de esta encuesta que ha presentado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Creo que no, así, ya. ¿Me escuchó, don Fito? Mire, estoy recibiendo mal el programa, se interrumpe el audio y la imagen ahorita que veo es solo de mi persona, no del resto. Por favor, permítame hablar después, cuando se arregle este problema técnico. Gracias. Bien, don Martín. Sí, bueno, todos los sectores sociales, económicos, tienen el derecho a hacer sus sondeos. En este caso lo ha hecho la empresa privada. Igual yo esperaría que haya del sector laboral, por ejemplo, una representatividad, sector campesino, sector de los profesionales, los sectores pues, comunales, ambientalistas, es decir, las diferentes organizaciones tienen el derecho y lo deberían hacer, porque de alguna manera lo que se busca con este tipo de sondeos es, doña Yulet, tratar de influir sobre el ánimo del votante. Estamos a prácticamente 3 meses y medio, Raúl, de
del proceso electoral. Yo siempre he tenido claro que aquí en Honduras van a haber elecciones y también he podido percibir de que en algunos momentos hay sectores que les gustaría que no hubiesen elecciones, tanto los que puedan estar ligados al gobierno como los que estén en contra. Es decir, que un poco como que apuestan a la anarquía, pero Honduras, a pesar de que tenemos un sistema democrático formal ya casi de medio siglo, 40 años, si lo contabilizamos, no hemos avanzado mucho en el sentido de lo que es la calidad de los procesos electorales, esa es la verdad. No hay ese debate de propuestas y eso es lo que uno esperaría, más que estar esperando encuestas de uno u otro sector, lo que el pueblo hondureño necesita y el país es que los diferentes candidatos, tanto a la presidencia de la República como a los gobiernos municipales y también al Congreso Nacional, formulen propuestas, asuman compromisos. Y eso desafortunadamente, a 3 meses y medio de elecciones, no lo hemos visto. Es decir, no hay ese debate y cuando los candidatos también dicen no voy a ir a tal evento, no hacen bien. Es mejor que vayan y obviamente que se acoten a las reglas de los patrocinadores, de los anfitriones y expongan pues. Eso debería ser y el pueblo, el electorado pues irá juzgando quiénes tienen más credibilidad de los que ya han estado en el gobierno en años anteriores, de los que están ahora y pues asumir compromisos. Yo por ejemplo con el gobierno actual siempre me baso en lo que fue el plan de gobierno. Fue un plan de gobierno muy bueno y de esa manera voy monitoreando pues como profesional ya de muchos años de estudio de la realidad nacional, viendo hasta dónde las cosas se han cumplido y así deberíamos de esperar ahora con los candidatos que están ahora, que asuman compromisos para que cuando alguno de ellos tenga el favor de los votantes, podamos atenernos a, bueno, qué fue lo que propuso, más allá de lo que son promesas de campaña, son compromisos de mejora, de desarrollo nacional. Eso es lo que deberíamos de ver, Raúl, licenciada Ríos y ministro de Trabajo y doña Juliet, que los diferentes candidatos se comprometan y asuman también, para los que ya han estado en el gobierno, reconozcan si acaso en algunos momentos han tenido gestiones que no han sido las apropiadas. Digamos del Partido Nacional, que estuvo muchos años en el poder, uno esperaría que ellos reconocieran las cosas que no hicieron bien. De los que están ahorita, también, eso es más honesto decir, bueno, hay cosas que no las hicimos como esperábamos, fallamos en esto y si nos toca en un periodo en el periodo siguiente estar, nos comprometemos a hacerlo mejor. Digamos, todas estas materias económicas, crecimiento de la economía sigue siendo muy bajo, generación de empleos de calidad, mejora en los niveles de desarrollo humano. Hace poco salió un informe, también hubo ribetes de mucho escándalo, ¿verdad? Cuando son cosas que ya las conocemos y de lo que se trata ya, como yo lo he dicho muchas veces, no es solamente de estar midiendo qué tan pobres somos, qué tan desiguales, sino qué se propone para, en términos de políticas del gobierno, en alianza precisamente con los sectores empresariales, en alianza con los sectores laborales que están, y hay que decirlo con mucho respeto, ausentes en esta agenda. Deberían de ser más participativos. Los sectores campesinos también, ya ratos que no escuchamos sectores campesinos que hagan propuestas, son cuestiones aisladas reclamando la propiedad de la tierra. Sectores patronales, por ejemplo, comunitarios, están ausentes. La sociedad civil de Honduras es bien débil, poco organizada, y eso también contribuye a que haya nada más sectores así como los de la empresa privada precisamente, que tienen pues obviamente recursos técnicos, financieros para dar a conocer sus planteamientos, y ellos de esa manera pues entonces también influyen, pero los demás sectores sociales, me refiero, profesionales de la sociedad civil, también deberían de manifestarse. Este sería, digamos, un llamado para que los demás sectores también participen en el debate, y los candidatos, como lo reitero, en vez de rehuir un debate o de discutir las cosas muy superficialmente, deberían de ser también, digamos, más honestos, y uno poderlos calibrar como elector, quiénes son confiables, a quiénes merecen
continuar en esta o en la otra posición para que pues el país avance, ¿va? Cuando yo hice mención de este casi medio siglo de democracia formal, estoy reclamando el hecho de que a pesar de que tenemos elecciones cada 4 años, aún en el año del golpe de Estado, no hemos avanzado en el sentido de lo que es la verdadera democracia, ¿va? Que tiene que ver con lo económico, lo social y lo político. Y lo digo también porque el actual gobierno, bueno, se declara socialista democrático. Bueno, es la socialdemocracia, y el planteamiento que hace la socialdemocracia en general es precisamente eso, la democracia integral, no solo en lo político, en lo electoral, sino en lo económico, social, en lo ambiental y en todas las demás áreas del quehacer humano, licenciado Valladares. Licenciado Ríos. Bueno, primero agradecer por este espacio importante para que el gobierno también pueda reaccionar ante esta acción política. Nosotros la calificamos de acción política. Acción política. Así es una acción política de una organización de empresarios que pues ha realizado un sondeo de opinión al seno de sus agremiados, y que, bueno, evidentemente es una llamada encuesta que expresa una opinión política en contra del gobierno. Es decir, primero, pues es un sondeo que se ha hecho, pues no sabemos incluso pues la metodología que han utilizado para esto, pero sabemos que la muestra que han hablado es una muestra muy pequeña. Nosotros en el Servicio de Administración de Rentas, por ejemplo, tenemos que todas las empresas registradas en este país ascienden alrededor de 270,000 empresas. De estas, el 99% son empresas de micro y pequeños empresarios. Este sondeo, al parecer, ha sido realizado con aproximadamente 600 opiniones, y esto definitivamente no es representativo, no es una muestra del sector privado, mucho menos de toda la opinión que existe en el país, de todos los involucrados en las actividades económicas. Es decir, nosotros lo ponemos en su justo lugar. Pensamos que efectivamente el propósito de este ejercicio es la deslegitimación del gobierno, es el no reconocimiento de los logros que ha tenido este periodo dirigido por la presidenta Xiomara Castro, una presidenta que desde el más alto nivel ha dictado líneas de trabajo de honestidad en las empresas, en las instituciones públicas, en donde hemos recibido directrices claras de hablar con el sector privado constantemente. Yo soy una responsable en este momento de una institución que tiene contacto permanente y directo con el empresariado, y puedo decir que he recibido en muchas ocasiones a empresarios, empresarias, con quienes hemos conversado sobre diversos temas, desde temas de asuntos de agilización del SAR, porque sabemos que el SAR es una organización, una institución muy grande que tiene, que además ha venido arrastrando un montón de maneras de trabajo que tal vez no son las más eficientes. Nosotros hemos venido mejorando muchas de las actuaciones del SAR en relación a sus servicios, ¿verdad? Puedo decirle que con ellos he tenido una buena conversación. No he escuchado en ningún momento adversidad de parte de estos empresarios hacia el gobierno o hacia el SAR. Nosotros constantemente estamos preocupados por resolver asuntos que faciliten, que agilicen los trámites para el sector privado, para los empresariados. Y reconocemos que hay un sector del empresariado que también sufre las consecuencias de un sistema tributario injusto, de un sistema tributario que ha sido, digamos, opresor de algunos o de una buena cantidad de empresarios, ¿verdad?, que luchan todos los días, que pagan impuestos, que no tienen exoneraciones, que tienen que competir con una gran cantidad de productos que muchas veces tienen grandes beneficios en exenciones fiscales o en exoneraciones, y que finalmente les
hace un tremendo trabajo poder salir adelante y hacer crecer sus empresas. Conocemos de casos, y puedo decirlo pues, el caso de la empresaria Juliette Hanal que nos acompaña acá. Sabemos que es una empresaria que lucha con su empresa todos los días por mantenerse compitiendo, ¿verdad?, con productos de calidad. Así como ella, también conocemos otro sector, ¿verdad?, que también hace lo mismo, hace el mismo esfuerzo y no goza de exoneraciones. Es decir, en este país, esta organización política gremial, que es el COEP, y que en este momento se siente atacada por el gobierno, porque nosotros queremos un sistema fiscal, un sistema tributario justo, responde de esta manera, deslegitimando, desconociendo todos los avances que hemos tenido en este gobierno. Y además, encima, ya con un sondeo, con un instrumento de este tipo, hace un juicio político e incluso ha emitido opiniones acerca de quién va a ser el candidato que mejor va a favorecer ese pequeño sector. Para mí es hasta vergonzoso ver que ese sondeo arroje datos tan tremendos como que, por ejemplo, los candidatos del bipartidismo tienen una gran preferencia por estos encuestados, ¿verdad? Y pone a nuestra candidata del partido de nuestro gobierno en números que realmente pues hasta ridículos se ven, ¿verdad? Me parece que han caído bastante en la poca seriedad, ¿verdad?, utilizando un instrumento aparentemente científico, pero que realmente lo que hace es develar una opinión política directa en contra del gobierno, debido a que nosotros hemos lanzado, ¿verdad?, al Congreso Nacional una iniciativa importante que es la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria para tener un sistema fiscal en el cual todos paguemos impuestos de acuerdo como lo dice la Constitución de la República. La Constitución dice, Raúl, y lo quiero recordar, que los impuestos se deben de pagar de manera proporcional, de acuerdo a los ingresos. Y en este momento, debido a todo ese cúmulo de exoneraciones durante décadas que han tenido un muy pequeño grupo empresarial, de alrededor de 400 empresarios en este país, ¿verdad?, es esa la razón precisamente por la cual a nosotros nos están atacando permanentemente. Tenemos una cantidad enorme de logros, de los cuales incluso el mismo sector privado está disfrutando, ¿verdad? Nosotros hemos tenido logros por ejemplo, no hemos creado ni un solo impuesto en todo este gobierno, así como lo prometió la presidenta Xiomara Castro en su plan de gobierno. Nosotros sabemos que en 12 años de los gobiernos del Partido Nacional hubo una serie enorme de exoneraciones que se aceleraron precisamente después del golpe de Estado, que se concentraron, Raúl. Se calcula alrededor de 500.000 millones de lempiras de exoneraciones en ese tiempo. Nosotros, así es, 500.000 millones de lempiras en 12 años. Y además, se subió impuestos, por ejemplo, de la venta, impuestos sobre la venta de 12 a 15%. Nosotros no hemos creado ni un solo impuesto, hemos mejorado la recaudación. El año pasado hemos sobrepasado en más del 100% las metas de recaudación, bastante ambiciosas, por cierto, porque desde la Secretaría de Finanzas a las instituciones que recaudamos se nos han impuesto metas bastante ambiciosas de recaudación. En este año, por ejemplo, tenemos una meta de 10.000 millones más de recaudación y vamos por buen camino. Es decir, nosotros hemos estado haciendo nuestro trabajo con honestidad, con rectitud, y no es posible que un organismo que no tenga representatividad en el sector privado pueda venir y deslegitimar el trabajo que tenemos y además encima emitir un juicio político sobre quién va a ser el ganador de las elecciones. Sí. Ministro, su comentario inicial, y ya estamos mejorando con don Adolfo Facusé. Ministro Fernández. Creo que han sido comentarios bastante contundentes lo que se ha advertido. Yo creo que para analizar el barómetro, el primer punto, analizar el contexto. Yo creo que se crea un instrumento que se publica, se logra una réplica sincronizada a nivel mediático,
¿Qué arroja unos datos? Yo posteriormente voy a hablar específicamente sobre los datos, pero el contexto es que tienen que salir organizaciones, ya entidades gremiales que representan un sector del empresariado con alocuciones propiamente político-electorales. Propiamente político-electorales. No es un instrumento de medición, es un instrumento para arengar en campaña. ¿Por qué lo hacen? Este es ya la segunda entidad que se suma a hacerle la campaña al bipartidismo. Para mí, creo que es un signo de debilidad de los partidos políticos que por su propia cuenta no pueden hacer su campaña. Tienen que acudir a cúpulas empresariales o tienen que acudir a cúpulas de iglesias para hacer campaña. Esa no ha sido ni la actitud de la presidenta Xiomara, ni ha sido de nuestro gobierno, ni ha sido la actitud tampoco del partido. Pero en ese contexto electoral es que se emite este instrumento. El instrumento que se publica, en primer lugar, creo que no tiene ningún rigor metodológico. Si hablamos propiamente como un instrumento estadístico, no me estoy refiriendo a las opiniones vertidas o a las conclusiones, sino como instrumento estadístico. Pero yo supongo que si es el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, han contratado una buena encuestadora. No, es que, bueno, lo que explicaron en realidad que se subió una encuesta, se llenó, pero como instrumento, lo que pasa es que usted lo puede ver, ellos lo publican en la muestra, como instrumento estadístico no me parece que tiene rigor, tiene una poca representatividad geográfica. Usted puede ver que está concentrado principalmente en Francisco Morazán, en segundo lugar San Pedro Sula, además está concentrado en sectores formales de comercio y de servicio. Usted puede decir que es un instrumento para medir lo que piensan agremiados activos pertenecientes del Consejo Hondureño, de la empresa privada. Eso se puede decir. No se puede decir que es un instrumento que representa al sector empresarial hondureño. Como instrumento estadístico empresarial no califica. Ese es mi criterio por lo que he visto que se ha publicado a nivel de muestra. Entonces yo creo que desde ahí, si no tiene ningún tipo de rigor metodológico en el planteamiento estadístico, creo entonces que la finalidad de expresarlo va encaminado con lo que se ha venido diciendo acá, que es que en realidad hay una finalidad política. Yo lo que creo es que si esa es la finalidad y está tan demostrado, no creo que debería de acudirse a la mojigatería de no decirlo formalmente en lo que están. Porque es que están tirando la piedra y escondiendo la mano. Nosotros no tenemos ese planteamiento. Nosotros decimos cuál es nuestra identidad partidaria, cuáles son nuestros principios, cuál es el programa de gobierno, cuál es la visión de país que se tiene. Y tampoco en esta campaña se han instrumentalizado otras organizaciones para hacer la campaña que propiamente le corresponde al partido. Pero vemos nosotros que en este caso se están instrumentalizando entidades para hacer la campaña del bipartidismo. Y, sí, creo que eso es lo que le resta totalmente seriedad a los planteamientos que se están haciendo, porque aquí en el país, cuando se analizan la situación económica del país, los datos crudos, reales, los validados por organismos internacionales, los validados por organismos nacionales también, que luego podemos ver otros instrumentos que se han practicado en el país, nosotros podemos ver signos positivos de recuperación económica. No decimos que se ha alcanzado lo máximo posible, pero sí que hay una paulatina mejora de la economía del país, con las limitantes que tenemos. Y parte de esas limitantes es que no se nos ha permitido impulsar un programa de recuperación económica que incluya, por ejemplo, el planteamiento de la Ley de Justicia Tributaria, que eso es fundamental para el desarrollo económico del país, porque es que el país y la recuperación económica está siendo dinamizada también por una poderosa inversión pública nacional, que eso no tiene precedentes. Así que ya en el análisis económico serio no entran,
y me parece que están acudiendo a arengar político en una campaña política electoral. Sí. Don Adolfo, ¿nos escucha mejor ahora? Si me permiten, puedo participar. Sí, lo escuchamos. Bueno, mire, yo creo, yo he sido presidente de la Asociación Nacional de Industriales y soy expresidente del COEP, y pues comprendo pues la preocupación que tiene el sector privado. Tal vez la manera de expresarse o de manifestarse pues tiene sus observaciones con las cuales algunos no están de acuerdo, y el mismo planteamiento del COEP dice que 84% de los entrevistados y supuestamente del sector empresarial son los que pues no están de acuerdo con algunas cosas del gobierno. Pues yo quiero decir de que yo soy uno de los que impulsamos la elección del presente gobierno. Hicimos un pacto por una alianza, por unir a toda la oposición para votar en contra de Juan Orlando Hernández y de sus seguidores. Y tuvimos éxito. Y se eligió a doña Xiomara como lideresa de un grupo, de un gobierno que iba a ser integrado por los distintos sectores. Alguna gente como Nasrallah, por ejemplo, quedó de vicepresidente o designado presidencial, pero al final el gobierno se sacudió a los otros sectores y se convirtió en gobierno de un solo partido. Eso creo yo que cambió la perspectiva del gobierno que teníamos dentro de la población en general y del sector empresarial en particular. Pero en general yo diría de que pues el sector privado ha funcionado muy bien. Tal vez no había la mejor relación posible, pero pues de conformidad con los que ha estado haciendo el presente gobierno, que en realidad ha tenido muchos logros, ¿verdad? Y ha cumplido con gran parte de lo que prometió, pero se quedaron algunas cosas cortas. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que hemos tenido nosotros, los hondureños, con nuestros gobiernos, es la corrupción que llega hasta la médula de los huesos de los funcionarios públicos, que son los que más se están enriqueciendo en el pasado y ahorita en el presente con fondos públicos. Se iba a crear la Comisión Internacional de Combate a la Corrupción, y no se pudo lograr esto con las Naciones Unidas porque el gobierno quería controlar esa comisión. Y no puede ser de que las partes involucradas, las partes que están contra la corrupción, sean los que dirijan la comisión de la corrupción o controlen esa comisión. Pero en general, pues yo no veo problemas, no he visto problemas en trabajar con este gobierno. Es decir, y hay mucha relación pues con el sector privado de algunas áreas. Mis propios parientes, por ejemplo, mis sobrinos que tienen una fábrica enorme llamada Caracol en la costa norte, es una de las industrias textiles más eficientes que se puede tener en América Latina, y son grandes exportadores de productos hacia los Estados Unidos. Otro pariente mío, el hijo de don Miguel Facusé, que es en paz descanse, tío mío, pues acaba de inaugurar una planta gigantesca de productos así, como decimos nosotros, de churros, para exportación a Estados Unidos. Entonces,
pues ellos, ¿cómo se llama? Han estado, es decir, viendo con mucho agrado lo que hace este gobierno. La señora presidenta, doña Xiomara, inauguró la planta que instalaron mis parientes en Comayagua para exportación, y pues son amigos de mis sobrinos. Entonces yo en realidad no he visto conflicto a ese nivel. Yo creo que el problema que produce esta encuesta de los empresarios obedece a otra cosa, no a problemas con este gobierno, sino que a problemas que avisoran que viene de conformidad con el discurso de la candidata a la presidencia. Los empresarios están hablando del futuro gobierno, no de este gobierno. Aunque hay quejas que vienen desde gobiernos anteriores. Por ejemplo, es decir, es cierto, algunos empresarios les dieron exoneraciones. Yo, por ejemplo, estuve en contra de que le dieran exoneraciones a las comidas rápidas. Dije, ¿cómo es que le van a dar exoneraciones a esta gente? Y todos los demás que producimos alimentos, etcétera, que tenemos restaurantes, etcétera, es decir, no tenemos exoneración. Es decir, no se podía hacer parejo. Pero si lo hicieron, le dieron exoneraciones a las comidas rápidas, ahí están todavía. Y pues los demás tienen que competir con esa desventaja, ¿verdad? De que no tienen exoneraciones. Entonces, yo estoy de acuerdo de que eso del sistema de exoneraciones se puede usar para incentivar algunas actividades que ni el gobierno ni la empresa privada puede realizar, y se va a necesitar, es decir, de la inversión extranjera. Se tienen que hacer, por ejemplo, las represas de las grandes represas de la costa norte, para evitar los daños que se repiten los años, es decir, en la costa norte. En fin, pero los problemas que el sector privado enfrenta con los gobiernos, porque es decir, yo no veo a la empresa privada asociada a ningún partido político. Cada quien en la empresa privada puede ser de un partido o de otro. Yo, por ejemplo, yo soy liberal. Es decir, y creo en la filosofía liberal. El otro es nacionalista, el otro es de un nuevo partido, etcétera. Entonces, eso en la empresa privada no hay partidos políticos que manden. Es una institución civil, ¿verdad? Distinta del gobierno, pero que tiene problemas con los gobiernos. Por ejemplo, Honduras es uno de los países donde más impuestos se pagan. Por ejemplo, el 30 de abril se tiene que pagar el impuesto sobre la renta del año de ese año. El 30 de junio hay que hacer un abono a cuenta del impuesto del siguiente año. El 30 de septiembre otro abono a cuenta del impuesto del siguiente año. El 31 de diciembre otro abono a cuenta del siguiente año. Entonces se paga el impuesto del año más 75% del impuesto del próximo año. Todos los años se pagan 2 veces el impuesto, porque siempre se paga el del año siguiente. Entonces el impuesto sobre la renta, que es 25%, se convierte en 50%, y con ese impuesto sobre la renta prácticamente uno está trabajando para el gobierno, ¿verdad? Es decir, es el sector privado, pero que le produce al gobierno las rentas que tiene. Miren, bueno, pero en todo caso, yo estoy de acuerdo. Hay
hay sectores de la empresa privada que no están de acuerdo con lo que dice el COEP. Por eso ellos mismos dicen de que solo 84% básicamente comparten lo que dice el pronunciamiento del COEP, pero hay 16% que no lo comparten, ¿verdad? Que no están de acuerdo. Entonces, la empresa privada es libre de expresar su opinión, y su opinión es básicamente no en contra del presente gobierno, sino la aprehensión, temor de lo que creen que viene con el siguiente gobierno gracias a los discursos de doña Rixi Moncada. Creo que eso es básicamente de lo que están hablando los empresarios, porque el discurso de doña Rixi es violento en contra de la empresa privada. Entonces sería extraordinario que la empresa privada no reaccione ante esa situación. Ahora, yo no veo problemas con la metodología que siguió el COEP. Los 600 y pico de empresarios que entrevistaron representan desde la micro y pequeña empresa hasta las grandes empresas. Pero esos 685 empresarios prácticamente representan el 80% de toda la producción de la empresa privada y del empleo que genera la empresa privada. Entonces no son solo personas que opinan, sino son personas que tienen empresas. El COEP no es una asociación de personas, es una asociación de instituciones de la empresa privada que tienen inversiones, que tienen es decir, producción, fábricas, etcétera. Así que el grupo pues no es que no es representativo, es representativo, y los temores que tiene la empresa privada son reales. Lo que tendría que hacer el próximo, es decir, los candidatos, la candidata especialmente del Partido Libre, es decir, cuál va a ser su actitud respecto a la inversión y a la creación de empleo por parte de la empresa privada. Entonces, todo este lío es por temor a qué viene, qué es lo que se va a elegir ahí el 30, porque la imagen es, tal como han dicho ellos, que el modelo es Cuba, que el modelo es Venezuela, y nosotros pensamos de que pues ahí en Cuba y en Venezuela no les va muy bien, y buscar un modelo de un país que no le va muy bien es una contradicción. Y además que estamos en el área de influencia directa del gobierno de los Estados Unidos, y como meterse de aliados de países que son enemigos de los Estados Unidos puede tener consecuencias, como le están pasando ahorita a países como Brasil, que les aclaman de poner un impuesto, un arancel de importación del 50%. A nosotros, si Estados Unidos nos pone un impuesto de exportación del 50%, estamos quebrados. Lo otro es, con algunas proyecciones de la ley, por ejemplo, la ley esta que han mencionado de justicia tributaria, tiene alguna cuestión, es decir, como es la legislación en otros países, que graban los ingresos que tienen los hondureños en otros países. Pero yo lo he dicho claramente, pues a los que más va a grabar va a ser a los hondureños que tenemos emigrados en el exterior, que estos, es decir, son responsables de mandar al país 9,000 millones de dólares de divisas, que si nosotros las vamos a grabar, porque básicamente la única manera, porque son ingresos fuera del país, que es lo que dice esa ley de justicia tributaria, pues ¿cómo se llama? Van a afectar a la gente más trabajadora y más productiva que tiene el país y que ha tenido que inmigrar porque las condiciones aquí no son favorables.
Mire, no quisiera agregar algo más. Yo, mire, respeto muchísimo, pero muchísimo, es decir, las opiniones vertidas en este foro, en especial por doña Juliet, una mujer valiente, como se ha señalado aquí, ella nunca ha gozado de exoneraciones, produce medicinas de altísima calidad, ¿verdad? Y yo la felicito porque es una gran empresaria y respeto mucho su opinión y le estimo personalmente. Pero yo voy a decir, cuando dice el gobierno que el estudio es sesgado, pues sí, es un estudio que refleja la opinión de la empresa privada, no es un estudio o una encuesta que refleja la opinión del país. Ya para eso se hacen otro tipo de encuestas que el COEP está haciendo también, ¿verdad? En donde obtiene cuál es la aceptación que tienen los distintos candidatos y de conformidad con eso va orientando una política. Si es de confrontación, pues va a ser de confrontación, pero si es de entendimiento, ojalá, ¿verdad? Pues va a ser de entendimiento. Ya le digo, el problema básico de que están expresando los empresarios con estos estudios, etcétera, no es con este gobierno, es con el próximo gobierno, tal como ha sido anunciado que va a ser por la señora candidata del Partido Libre. Tenemos que estar claros, eso no tiene ningún afín político y tampoco afín de carácter, además de profesional, más de buscar el bien. Honduras es un país que depende totalmente de la empresa privada. El 85% de los empleos son generados por la empresa privada. Y si no hay en la semilla, tenemos que estar claros, eso no tiene ningún afín político y tampoco afín de carácter, además de profesional, más de buscar el bien. Honduras es un país que depende totalmente de la empresa privada. El 85% de los empleos son generados por la empresa privada. Y si no hay enlazamiento, acercamiento profesional, no acercamiento ideológica, ni acercamiento política, acercamiento profesional entre las partes, la que es el público administrador del país y el motor económico de la empresa privada, es difícil que podamos avanzar. Por eso lo digo, el error es compartido, para nada. Nosotros respetamos la opinión del COEP, también hay que respetar nuestra opinión y nuestra experiencia. Hemos tenido una experiencia muy avanzada, una experiencia de muchos resultados beneficiosos a la empresa privada. Ahora, diferencia de ideología, diferencia política, ese existe en todas las partes. Nosotros debemos nuestro respeto a nuestros afiliados, y nuestros afiliados son de todos los partidos políticos, también de todas las religiones, y debemos que respetar. Para nosotros, la decisión que ha tomado la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, con toda su junta directiva, es trabajar con el gobierno para facilitar y solucionar los problemas que enfrentan las empresas y los gremios. Y lo hemos hecho, y eso es gracias al acercamiento que ha dado el gobierno a nosotros. Doctora Hanna, lo que ha dicho el presidente de la Cámara, que no está de acuerdo con este barómetro presentado por el COEP ayer. Bueno, yo creo que es legítimo la opinión del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, porque él tiene otra experiencia, y es lo que le decía al comienzo. Creo que el sacar esta encuesta en estos momentos solo genera colapso y enfrentamiento. Creo que no era oportuno, es legítimo, como decía, bueno, es importante que saquen sus propias encuestas los sectores, como decía el licenciado Barahona, y que incluso decía, todos los sectores deberían de sacar sus propias encuestas, pero en este momento,
cuando estamos muy próximos a las elecciones, cuando todo se relaciona a la política, pues creo que sería una guerra, como están las guerras de encuestas ahorita, que siempre existen. Entonces, no es saludable lo que ha pasado con este informe o resultados de ese barómetro, y estoy de acuerdo con el presidente de la Cámara de Comercio de que se puede trabajar dialogando. De hecho, soy testigo de que cuando tienen problemas invitan a los funcionarios encargados de tal o cual sector para hablar y decirles, señores, pero se habla en una mesa, no en público, criticando, señores, no estamos de acuerdo en esto, ¿cómo podemos resolver esto? Eso es lo que tenemos que hacer. De hecho, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada es el brazo político de la empresa privada, más que son las organizaciones de cámaras de comercio, fedecámaras, que en todo caso debieron haber hecho este barómetro, porque el COEP es la cúpula empresarial que participa casi en todas las decisiones. Bueno, y creo que me salté algo que les agradezco sus palabras a Fito Facusé, a quien estimo mucho también, y a la licenciada Mariana sus conceptos. De hecho, ya vamos a hablar del tema rapidito, del tema de la ley de justicia fiscal. Cuando se menciona aquí, que lo mencionaba Fito, que el gran problema de Honduras es la corrupción. Yo diría más bien que más que la corrupción es la impunidad, porque cuando no se ataca la corrupción, y díganme cuántas denuncias hay aquí de corrupción y son castigadas. Aquí mismo, y les vuelvo a repetir, los delitos electorales que se cometieron el 9 de marzo no han sido resueltos. Y yo creo que aquí tiene un gran trabajo el señor fiscal en los temas de corrupción. Y lo que el pueblo esperamos es que hayan resultados, no que solo nos digan. Y también pienso que no es un organismo extranjero que nos va a venir a resolver el problema de la corrupción. El gran problema es la impunidad que ocasiona la corrupción, y solo la Fiscalía es la que puede resolver este problema. Tienen un gran compromiso, un gran reto. Por otro lado, hablando de este barómetro, es que el gran problema en nuestro país también es la falta de credibilidad de los partidos políticos, que tienen que, como lo decía el ministro de Trabajo, que buscar organizaciones que hagan la comparsa. Yo creo, le vuelvo a decir, no era el momento oportuno, esto aleja la inversión más bien, estos conflictos, hablando de la ley de justicia fiscal. Yo apoyo, lo he dicho, lo he expresado muchísimas veces, porque soy testigo cuando fui presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada hace más de 20 años. El Fondo Monetario Internacional, su comisión llegó y nos habló de la importancia de revisar las exoneraciones que eran excesivas en nuestro país, lo mismo el Banco Mundial. Por eso, lo he dicho, además se trata de justicia. La gran mayoría de los empresarios, más de 279,000 empresas, pagan impuestos. Y como decía Fito Facusé, importante que hayan incentivos, pero no como un cheque en blanco que se ha dado. ¿Se imaginan ustedes que se eliminaran todas esas exoneraciones, que en 12 años sumaron más de 500,000 millones de lempiras? Bueno, estamos hablando de 50,000, 70,000 millones de lempiras, que manejadas transparentemente por el gobierno de turno, cuánto bien no harían. Pero la culpa, y lo he dicho siempre y lo vuelvo a repetir, es que se dieron esos incentivos y no se revisó, no se controló, se dieron como un cheque en blanco. Entonces también han sido culpables los gobiernos de turno, que han hecho intentos, pero que entonces vienen los intereses fuertes económicos en parar esos intentos. Hasta ahora se ha hecho y ha durado más. Se dice que no fue socializado ese proyecto. Y yo creo que sí fue. Nosotros, incluso como PANAL, como una organización ciudadana, fuimos invitados al Congreso junto a microempresarios, gasolineros,
y todos los sectores, banqueros, el COEP mismo estuvo ahí. Al final no sé lo que pasó, pero lo que sí les digo es que necesitamos reglas claras en el tema fiscal. Y los grandes aportantes de impuestos en nuestro país son la pequeña, la mediana, la microempresa. Las grandes son importantísimas, pero son las que menos aportan impuestos porque tienen, o sea, y no estoy en contra de ellos, por supuesto, las grandes inversiones son necesarias en nuestro país, que dicho de paso, se dice también injustamente, y eso me impresiona, y lo hablábamos hace un momento, que no hay inversiones en el país. El mismo Fito habla de esa gran inversión que hizo de churros la familia Facusé, de su otro sobrino, Daniel Facusé, presidente de los maquiladores, que también dijo, cuando se dijo que se iban a cerrar las maquilas, que se estaban cerrando por las condiciones que no daban aquí, haciendo creer que no se dan las condiciones que los gobiernos de turno deben de dar, el mismo Daniel Facusé dijo, no se están yendo por falta de condiciones en Honduras. De hecho, hay más inversiones. El problema es que la demanda en Estados Unidos de nuestros productos bajó. Y por eso ellos están concentrando operaciones en otros países. No es que pues se fueron a El Salvador, se fueron a Nicaragua. Y otro, para terminar, la gran chula aquí, que yo en lo particular pienso que ya se aburre con eso y que el pueblo lo sabe, es que vamos a formar una Venezuela, una Cuba, una Nicaragua. Miren, hay una relación excelente de ese gobierno con Estados Unidos. Y mientras esté el presidente Trump gobernando Estados Unidos, nada de eso va a pasar, ni nadie. Recordemos que nuestro socio comercial más importante es Estados Unidos. Y a mí me alegra, bueno, lastimosamente son los que han buscado hacer justicia en nuestro país para ver si la corrupción se para un poco. Son los que se han llevado a quienes han cometido delitos. Y entonces digo yo, ¿por qué pensar eso? Recientemente, y me gustó que el Departamento de Estado dijo que no se va a involucrar en los asuntos de cada país. En el tema de las elecciones, lo dijeron el Departamento de Estado. Entonces hay una relación, han venido funcionarios continuamente. Es contrario a lo que se dice, Estados Unidos ahora le va a quitar la visa al otro, que le va a quitar esto, que se va a llevar a fulano. Pasamos en esas redes, ¿verdad? Es algo que si uno las lee se enferma y genera incertidumbre. Por eso le digo, el mejor ejemplo ahorita es que deberíamos de estar tranquilos. Yo siempre he pensado que van a haber elecciones y tenemos que procurar que sean transparentes. Ahora hay un Consejo Nacional Electoral, lo va a dirigir esta muchachita que lo dirigió en el 2021, que tiene la experiencia. Siempre se dijo que quien más tiene experiencia en el Consejo Nacional es Ana Paola, y que nos demostró valentía. De verdad, a veces son tan escasos los principios, los valores. Demostró una valentía y contundencia, rectificó. Yo la miraba, después de que se retiró el concejal, la miraba a ella muy como preocupada y eso. Qué bueno que no le aceptaron la renuncia y que el Consejo Nacional Electoral se hayan puesto de acuerdo. Así es que deberíamos de pedir a Dios que todo sea para bien de Honduras. Martín, te vi viendo un par de veces a doña Juliet. ¿En qué sí de acuerdo y en qué no? No, le pongo mucha atención a doña Juliet Handal, a quien aprecio mucho, igual que a su esposo, a don Ricardo, a quien saludo. Bueno, la verdad es que yo creo que en esto debemos de basarnos en la realidad, estar siempre claros con la realidad. Es decir, por ejemplo, Honduras efectivamente necesita una reforma tributaria profunda. Y eso es simplemente cumplir con lo que dice el artículo 351 de la Constitución de la República, que ahí ha estado siempre desde la Constitución de 1982 y ningún gobierno se había preocupado por llevarlo, digamos,
a la práctica. Este ha tenido ese mérito. En lo que sí soy honesto, yo apoyo desde el principio que apareció la propuesta allá por el mes de marzo o abril, creo, del 2023, me pronuncié a favor de eso porque eso es lo que dice la Constitución. Y como decía la doctora Handal, esto lo vienen diciendo desde hace tiempo los organismos financieros internacionales porque eso es parte de las prácticas, de las mejores prácticas internacionales, que los gobiernos, que los países tengan una estructura tributaria progresiva, es decir, que se cobre impuestos de acuerdo a la capacidad económica del contribuyente, que haya esos principios que mencionaba la licenciada Mariana Ríos, el principio de la proporcionalidad, el principio de la equidad, de la legalidad y la generalidad. No menciona el principio de la progresividad ahí en la Constitución textualmente, pero en el fondo con la proporcionalidad ahí está expresado. Entonces, claro, yo sí soy honesto, licenciada Ríos y compañeros de foro, no he estado de acuerdo y creo que ahí se falló mucho en el procedimiento, en el camino que se siguió para socializar, no solamente con el estilo tradicional de socializar, como lo conocemos en Honduras, que a veces tiende a ser, con todo respeto lo digo, muy superficial. No, había que hacer, como dice el plan de gobierno que se planteó hace 4 años, había que hacer un pacto fiscal. Yo tuve la oportunidad de participar en una de las fases de lo que fueron los estudios del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, que es un organismo, una autoridad en el tema, conocen muy bien. Y ahí se decía que había que hacer un pacto fiscal. ¿Qué implica un pacto fiscal? Pues no, hacer que todos los sectores, empresas privadas, sectores sociales, el propio gobierno, nos comprometamos a hacer sacrificios, a que haya una mejor recaudación, porque por mucho que mencionaba don Fito, a quien saludo también y le deseo pues recuperación en su salud, en Honduras es cierto, se cobran impuestos, de impuestos directos, pero en términos internacionales, Fito, Honduras es de los países que tiene una presión fiscal baja en comparación a lo que son los países desarrollados. No pasamos del 18, 19, lo más el 20% del Producto Interno Bruto. Cuando en los países de la OCDE, por ejemplo, el promedio es 35%. Es decir, necesitamos que el gobierno recaude más, pero obviamente, y aquí es un punto que hay que decirlo con mucha claridad, el gobierno se tiene que comprometer a utilizar mejor esos recursos. Y eso es lo que, con todo respeto también lo digo, no se ha visto. No hay eficiencia, hay mucho gasto corriente, la inversión que mencionaba la doctora Handal, en este gobierno se mejoró la inversión pública, eso es claro, pero muy poco todavía en comparación a lo que es la recaudación de impuestos, esos 150 mil, 160 mil millones de lempiras de recaudación de impuestos, todavía está en la base, basado en lo que son los impuestos que dejaron los gobiernos anteriores, el 15% del impuesto sobre ventas, el 18% de impuesto selectivo al consumo, que es en algo donde la empresa privada, creo, en este debate que hay de los temas nacionales, le ha estado sacando ventaja al gobierno actual. ¿A qué me refiero? Cuando la empresa privada y otros sectores hemos propuesto desde el principio que haya, por ejemplo, que hubiese una disminución del impuesto sobre ventas que había dejado los gobiernos del Partido Nacional, que se bajara del 15% gradualmente al 12% como se tenía en el 2013, eso el gobierno nunca asumió ese reto, nunca lo asumió. Entonces, con eso posiblemente o seguramente hubiese dado una muestra muy clara de que efectivamente se necesitan reformas tributarias. Y obviamente, volviendo al tema del proyecto todavía de justicia tributaria, seguramente se hubiese encaminado mejor, no llevarlo al Congreso, un Congreso que obviamente tiene serios problemas. Este Congreso va a quedar en la historia como un Congreso bastante infuncional por diferentes razones. Ojalá el siguiente Congreso no tenga ese problema, ya sea cualquiera de los partidos que gane, que obtenga mayoría, que sepa manejar mejor el tema, que haya independencia de poderes, es una necesidad que Honduras tiene, pero obviamente la complementariedad con el Poder Ejecutivo que está establecido constitucionalmente. Entonces, volviendo al tema, es necesario pues que haya esa relación entre el sector público, el gobierno, con la empresa privada. Aquí se habla mucho de los grupos económicos, se menciona mucho los 25 grupos económicos. La verdad es que según lo que yo he estudiado, hay muchos más grupos económicos
Y con esos grupos económicos hay que tratar de tener una relación, pues claro, dialéctica, va a ser polémica, pero sí armónica, buscando objetivos nacionales. Obviamente van a haber siempre ciertos empresarios, o que se denominan empresarios, que van a querer hacer cosas que no son correctas. Contra ellos, entonces, es que la empresa privada, honesta, los sectores sociales y el gobierno y las diferentes instituciones tenemos que ir. Por ejemplo, en este caso, creo que con el hecho de que no se haya aprobado la ley de justicia tributaria, que no se haya mejorado el proyecto de ley, también esos sectores más conservadores, que son los que realmente han mal utilizado las exoneraciones fiscales, están muy contentos, porque dicen, en esta confusión no se aprobó nada. Pero a futuro, esta ley de justicia tributaria, con todas las revisiones y otras reformas que hay que hacer en el Estado, hay que retomarla, porque es una necesidad nacional y además es un mandato de la Constitución de la República, como le repito, y usted lo sabe muy bien, licenciada Mariana. El artículo 351, ahí lo dice claramente, no hay pérdida. Ahí está claramente, ¿va? No es necesario ponerlo, catalogarlo si es de una ideología de este o el otro tipo. Ahí está claro, cualquier gobierno, cualquier Estado necesita recaudar lo más posible en base al principio de la progresividad tributaria y utilizarlo de la misma manera, con progresividad. ¿Qué quiere decir eso? Mejorar las prioridades, bueno, atender mejor las prioridades, salud, educación. Yo sé que en este gobierno también hubo avance en eso. Ese presupuesto de la CESAL estuvo congelado durante muchos años en el gobierno de Hernández Alvarado. Este gobierno lo ha mejorado. Quizás haya tenido muchos problemas en la ejecución, pero ha habido más recursos. Y obviamente hay que hacer otras reformas en salud, en educación, la inversión productiva. Yo sé que se ha invertido en carreteras y todo, claro, no lo podemos negar, pero ha faltado mucho más dinámica, mucho más enlaces técnicos y por supuesto en los sectores estratégicos, como que mencionaba Fito Facusé, el sector de energía eléctrica. El gobierno debió haber, desde la primera semana o el primer trimestre, haber planificado mejor para que no tuviéramos esos problemas que tenemos ahorita, con lo de la construcción de la represa, el Tablón, que la población se opone, a una parte de la población probablemente, pero ese tipo de cosas son parte de la planificación estratégica, que en esta administración ha tenido muchas deficiencias. A futuro ese aspecto hay que mejorarlo, porque realmente hay que planificar, tener una visión hacia dónde vamos, y obviamente con todos los sectores ir pues avanzando para que el país no esté, como yo lo decía al principio, ¿eh? Tenemos democracia formal durante casi medio siglo, pero el avance en la democracia económica real es muy escaso en el mejor de las situaciones. Bueno, definitivamente concuerdo con muchos de los aspectos que han expuesto aquí nuestros compañeros de panel. Tengo que reaccionar a alguna información que dio el señor Facusé, a quien le deseo, por cierto, que se recupere pronto, ¿verdad? Primero quiero decir que en Honduras efectivamente no tenemos las tasas impositivas más altas, es decir, como bien lo mencionó el licenciado Barahona, y voy a aclarar este dato porque tenemos el cálculo de eso más claro. La presión tributaria en Honduras es del 16.6% en promedio en los últimos 12 años. Está por debajo de los promedios de América Latina, que andan entre el 21 y el 25%. Y como usted bien lo mencionó, los países de la OCDE andan alrededor del 35%. Honduras realmente tiene tasas abajo, presiones tributarias abajo de esas cifras que se han dicho son altísimas y no es así. Luego tenemos que decir que en Honduras además la evasión fiscal es enorme, Raúl. Es decir, en Honduras se están calculando alrededor de 40.000 millones al año en evasión fiscal. Alrededor de 18.000 millones en impuestos sobre ventas y 22.000 en rentas. Perdón, al revés, es 22.000 en ventas y 18.000 en ventas. Miren, la evasión fiscal es realmente dañina para el país y nosotros estamos combatiéndola en este gobierno. Nosotros no andamos persiguiendo empresas. No hemos tenido esa política que hubo en los años, en los 12 años de los gobiernos nacionalistas. Nosotros no hemos cerrado ni una sola empresa. Por el contrario, en el caso del SAR,
nosotros hemos emitido políticas de apoyo al empresariado. Nosotros hemos abierto nuevos servicios, facilitación en nuevas tecnologías. Hemos puesto al servicio de los pequeños, medianos empresarios y micros servicios de orientación tributaria. Nosotros ahora tenemos hasta departamentos de unidad de orientación tributaria para que la gente comprenda cómo funciona la contabilidad y pueda hacer de mejor manera sus declaraciones. Tenemos departamentos en diferentes oficinas de nuestro país que dan ese tipo de servicios. Nosotros lo que queremos es tener mejores servicios para una mejor recaudación. Miren, en Honduras solo son menos de 600 empresas las que están exoneradas. Ese sector, además de las exoneraciones, se suma a otro sector evasor. Nosotros hemos hecho un estudio con datos de 2023, en donde las 100 más grandes empresas de este país, es decir, las 100 empresas que más venden en este país, las tasas efectivas de pago de impuestos son del 2.5%. 100 empresas que más venden en el país solo pagan menos del 2.5% de tasa efectiva de impuestos. Imagínense que las tasas de impuestos sobre la renta, según lo dice la ley, es del 25% en las empresas. Bueno, la realidad es que solo pagan menos del 2.5% las 100 empresas más grandes de este país. Los asalariados en este país pagamos entre el 15 y el 25%. Y ahí no hay evasión. Y ahí no hay evasión porque nosotros nos quitan nuestros impuestos por planilla. Ahí no hay manera. Yo no declaro. O sea, a mí simplemente se me calcula y se me retiene ese impuesto. Eso pasa con los asalariados. Bueno, las más grandes empresas en este país, las más grandes, estoy hablando de las que más venden, efectivamente tienen tasas enormes de evasión, ¿verdad? Y eso hay que ser honestos y reconocerlo, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que no se recaude, efectivamente, los recaudos que recibimos nosotros son del sector privado, evidentemente. No podemos desconocer que la recaudación ha aumentado también porque hay un movimiento económico mejor en el país. Claro, efectivamente es así. Nosotros a este año, por ejemplo, ahorita julio, ya hemos alcanzado los 55.000 millones de lempiras en recaudación. Un mejor movimiento económico del país. Claro que sí. Nosotros en este momento, y lo puedo decir por la recaudación que nosotros tenemos, ya hemos alcanzado, como le dije, 55.000 millones de 107.000 que tenemos de meta para este año, ¿verdad? Y al mes de julio llevamos prácticamente el 99% de la meta del año. O sea, estamos bien con respecto a la meta mensual que se nos ha impuesto por la Secretaría de Finanzas y que, como dije al principio, es muy alta. Este año nos han impuesto una meta de 11.000 millones de lempiras más que el año pasado. Y vamos bien. Eso es porque hay un buen clima económico, ¿verdad? En el país hay inversión pública, hay inversión privada, la inversión extranjera directa también ha aumentado a 1.300 millones, aunque quieran tergiversar el dato, pero así es. Y nosotros hemos puesto condiciones incluso administrativas para que esto se dé de mejor manera. Nosotros creo que tenemos que ser muy honestos en reconocer los logros del gobierno y hablar sobre por qué realmente están en contra un pequeño sector de la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria. Es porque no quieren pagar impuestos. Cuando hablamos de los grupos económicos más poderosos de este país, efectivamente, sí, es cierto, son muchos grupos económicos. Hablamos de la concentración, licenciado Barahona, de cuántos son los pocos grupos económicos que concentran la mayor cantidad de ingresos en el país. Y nos hemos referido a estos porque efectivamente en ese grupo es donde están los exonerados. Es esa la relación que hemos encontrado, ¿sí? Que donde hay una gran cantidad de exoneraciones concentradas es donde están los más grandes grupos económicos de este país. Es eso lo que nosotros señalamos, es la acumulación acelerada de capital. ¿A partir de qué? De un privilegio, ya no un beneficio o un incentivo, es de un privilegio que ha durado décadas. Y como bien lo han mencionado ambos, la licenciada Juliet y también el licenciado Barahona, estos son incluso solicitudes de los organismos internacionales, Raúl, porque ellos también piensan que un país se desarrolla en la medida que haya mejores condiciones para todo el empresariado y no solamente para un pequeño sector. Es una medida que nosotros hemos tomado porque, como bien lo dijeron también, es la primera vez que hemos tenido el valor de enfrentar este pequeño sector. Esa es la verdad. Hemos tenido el valor de enfrentar a un pequeño sector exonerado de impuestos. Y por eso es que
nos atacan y terminan haciendo acciones políticas como esto, de este barómetro, porque quieren deslegitimarnos a nosotros, diciendo que tenemos un clima para los negocios muy malo y demás, cuando además es todo lo contrario y está además respaldado por cifra, ¿verdad? En Honduras recientemente hemos sabido de que tenemos el riesgo país más bajo, por ejemplo, en Centroamérica, en los últimos 5 años, dicho por este indicador que saca JP Morgan Chase, ¿verdad? Tenemos en los últimos 5 años el riesgo país más bajo, de 3.11%. Tenemos crecimiento económico al 4.5%. Tenemos inflación controlada. Tenemos un déficit fiscal de menos del 1%, posiblemente entre el 1 y el 1.5%, que es parte de la ley de responsabilidad fiscal. Estamos cumpliendo con ello. Tenemos inversiones de 97 mil millones, inversión pública, de más de 97 mil millones de lempiras. Tenemos inversiones solamente en energía que ya ascienden alrededor de los 20 mil millones de lempiras. Tenemos un sector agrícola que además está mejorando las exportaciones. También tenemos algunas ventajas que nos ha dado el mercado internacional con los precios del café. Tenemos que vamos a exportar más de 2 mil millones de dólares en café. O sea, yo puedo aquí tener y ponerles una presentación de todos los logros y no terminaríamos ahora en lo que resta del programa, porque efectivamente nuestro gobierno ha impulsado cambios que además queremos profundizar en un siguiente gobierno. Nosotros queremos que le quede claro al sector privado, pero a todo, no a un pequeño sector, a todo el sector privado, que nuestro gobierno está trabajando para que tengan mejores condiciones y así se va a dar en un siguiente periodo, porque la visión que tenemos para el siguiente gobierno es profundizar lo que hemos llamado la refundación y sobre todo pensando en reactivar el sector productivo, Raúl. Eso quiero que quede muy claro para que no exista ese clima en contra del gobierno de negatividad. Ministro. Bien. Sí, algunas reacciones sobre lo que mencionaba don Adolfo. Mire, porque él mencionaba gobierno en solo partido, y esto lo quiero vincular con el diálogo social o el diálogo con el sector privado, que en términos de materia laboral, el diálogo tripartito se conoce también como diálogo social. Mire, en Honduras es uno de los pocos países de América Latina y el Caribe que ha firmado un programa de empleo decente en el país. Se habla poco de eso. Lo firmamos creo que en diciembre del año pasado. Se firmó con el COEP, se firmó con representación de las centrales obreras y se firmó con representación del gobierno. Es decir, nosotros tenemos ya programas que reúnen principios, que reúnen también planteamientos estratégicos para la creación de empleo decente y empleo formal en el país. Tenemos un acuerdo. O sea, no solo es un diálogo abstracto, no, hay acuerdos firmados sobre líneas programáticas en materia laboral en el país. Y eso creo que se menciona poco. Así que el diálogo social con el sector trabajador y con el sector privado es fluido, es constante y está institucionalizado en Honduras. Además de ese programa suscrito, también hay diálogo en las otras entidades donde el COEP y otras representaciones gremiales cuentan con participación y se vota por unanimidad y hay un debate y a veces hay criterios que se votan por separado, pero hay un diálogo constante. Todo el gobierno aquí, la acción tripartita, ha fallado. No sucede, o sea, cuando nos vamos al análisis concreto de lo que es el diálogo con el sector salarial, no podemos decir nosotros que eso no ha funcionado. Al contrario, y el sector gobierno, por supuesto. Respecto, él mencionaba también las inversiones y señalaba algunas inversiones estadísticas. En el primer trimestre ha aumentado cerca de 28,000 los empleos formales en el país. Va ascendiendo. Los empleos formales que se pueden constatar en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, vemos nosotros un crecimiento en empleo formal.
Y cuando nos vamos a la realidad, vemos casos como los que él está mencionando, empresas ya instaladas que están ampliando sus plantas, que están ampliando contrataciones. Y fíjese, doña Yulet, que aquí pasó algo que no salió en ningún medio hondureño, salió en un medio mexicano. Aquí hubo una empresa, fueron algunos ministros, que amplió operaciones en Honduras, que ya creo que está llegando a pasar los 10.000 empleos en el sector de la industria textil en San Pedro Sula. Y usted sabe, y no nos alegra esto, pero fue un hecho, esa empresa prefirió cerrar en el norte de México y concentró su producción en Honduras, y el mercado es Estados Unidos siempre. Pero prefirieron venir a producir acá. Aquí no se dijo. Hay empresas que han hecho relocalizaciones de sus producciones y han venido de nuevo al país. Tenemos acá que está en construcción la instalación de la planta textil de las principales más grandes del mundo, que es una inversión de una empresa china. Y así podríamos ir señalando otras. A lo que voy es que ese crecimiento de empleos formales que es constatable, uno lo puede ver también en la realidad, en el crecimiento de inversiones ya desarrolladas y de nuevas que están llegando. Y eso se puede verificar también, que ha habido un crecimiento en la inversión extranjera directa en el país. Lo siguiente, porque mencionaba don Adolfo, que dice la preocupación tiene que ver con el siguiente gobierno, no nos preocupa este gobierno, y que el barómetro va en esa sintonía. Bueno, eso también refleja que este barómetro es una contestación a la encuesta que presentó nuestra candidata, la abogada Rixi Moncada, en la que con mucha franqueza señala un tracking de cuáles han sido las inclinaciones electorales a lo largo de un periodo de tiempo, y señala que en este momento se encuentra ganando las encuestas. A raíz de eso ha venido aquí una ola de ataques, ha venido una ola de reacciones y de instrumentalizaciones de organizaciones que tienen fines no político-electorales. Pero, ¿qué es aquí lo que genera, según don Adolfo, una reacción? Que es la postura frente a la empresa privada. A ver, aquí no hay que perderse. En primer lugar, tenemos que señalar cuáles son los problemas económicos y sociales que tenemos que vencer en Honduras. Compartimos o no que en Honduras tenemos que superar el problema de la pobreza en este país. Se ha reducido 11%, cerca de 11% la pobreza en el país. Eso es un logro. ¿Cómo no nos vamos a alegrar que hayan más de 10% de la población que esté saliendo de la pobreza, que esté obteniendo mejores condiciones de vida? No es suficiente, aún queda un alto porcentaje que eliminar. Pero no vamos a reconocer tampoco que en el país tenemos un problema de desigualdad estructural. No lo vamos a reconocer. ¿Cómo vamos nosotros a superar la situación de desigualdad económica y desigualdad social si no lo reconocemos? Y para reconocer ese problema de desigualdad social, debemos de reconocer, sí, tenemos una población en pobreza, pero también tenemos una población más reducida, concentrando enormes cantidades de riqueza. Reconociendo ese escenario social, nosotros planteamos que deben de tomarse medidas. Se han ido tomando medidas. Todo el programa económico, todo el programa financiero, el programa monetario ha ido encaminado a superar esos problemas. Hoy por hoy, otro elemento que no se menciona, me parece a mí que no es responsable esta omisión. Honduras pasó en el índice Gini, que el índice Gini es el índice reconocido en la medición de la desigualdad social. Es a nivel internacional. Estamos hablando de indicadores con validez, con legitimidad internacional para medir la desigualdad social. Un promedio de 0,55 a 0,6, nosotros hemos bajado y por primera vez nos encontramos en 0,49. Eso lo maneja el Instituto Nacional de Estadística. ¿Hay una reducción de la desigualdad?
Y repito, falta más, pero no se puede omitir que hay una reducción de la desigualdad que va de la mano también de la reducción de pobreza. Entonces, reconociendo este escenario que tenemos que superar, es que decimos, bueno, en el país, esta situación tenemos que resolverla y tenemos que identificar que la forma en que fue organizado el modelo de producción económica hondureña de concesiones territoriales, concesiones de ríos, concesiones de tierras, el modelo de concesiones, de exoneraciones, benefició a determinados grupos. Y hay que hablar con esos grupos y hay que entablar un diálogo con ellos. Pero tenemos que decirlo, hay al menos 25 grupos, hay 10 familias, tienen una concentración de riqueza, tenemos que dialogar con ellos. Ojo, no estamos planteando aquí, y no me deja mentir don Adolfo, no estamos planteando acá los tiempos de narcodictadura. En Honduras, la expropiación que nosotros conocemos, porque aquí hablan de seguridad jurídica. ¿Quién violentó la seguridad jurídica cuando, para mí, en términos prácticos, fue una expropiación la que le sucedió al Grupo Continental? Cuando se cerró en un parpadeo un banco y la cartera apareció ya en otro banco y vemos que el otro banco tenía relación con quien ya sabemos y empezaron otros grupos vinculados a ellos a aparecer. ¿Eso qué es? Eso es un quebrantamiento total de la seguridad jurídica de este país. No ha pasado en este gobierno. Aquí nadie puede decir que se la anda persiguiendo. Aquí no podemos decir que las entidades tributarias, como lo vimos en el pasado, andaban persiguiendo sectores empresariales. Al contrario, se han habilitado más ventanillas, más departamentos de atención, más diálogos, más soluciones expeditas de los problemas. Yo sé que tengo que terminar, pero quiero concluir que cuando se plantea esta realidad, se plantea para dialogar y para establecer una ruta institucional y conjunta de superar esta situación crítica del país. Si no reconocemos esto, no podemos superarlo. Y para cerrar, miren, nosotros hemos vencido, nosotros ya hemos vencido desde nuestra fundación esto de que el modelo que propone Libertad y Refundación es Cuba, Venezuela, Nicaragua. Nosotros ya hemos vencido eso, lo hemos vencido en 2013, en 2017, en 2021, lo vamos a vencer en 2025. La oposición, o al menos la campaña del bipartidismo es tan patética que quieren hablar de que ellos tienen una relación superior con nuestro socio clave del norte. Falso. Mire, nosotros no nos cobraron adicional al 10% de los aranceles. Usted sabe que pero en Centroamérica tenemos dos países que van a pasar a 15% de aranceles y van a pasar a 18% de aranceles con Estados Unidos. A nosotros no. Nada superior al 10%. Eso es un éxito de liderazgo internacional de la presidenta Xiomara Castro, de la diplomacia de dignidad nacional, que levantando la frente con un diálogo directo y respetuoso con todos los países, podemos lograr nosotros respeto. Gracias. Bien, voy a la pausa, luego a la parte final iniciaré con don Adolfo Facusé. Mire, yo quiero ser un poco... Todos los países podemos lograr nosotros respeto. Bien, ya nos vamos al final, ya quedan 6 minutos. Y son 5 mis invitados. Un minuto, don Adolfo, gracias. Difícil. Pero invitados interesante el programa, la reacción de la gente. Aquí el diputado Jorge Zelaya me escribe, excelente programa, me pone Jorge Zelaya, muy ilustrativo, y así mucha gente me ha estado escribiendo a lo largo del programa. Don Adolfo, gracias por sus comentarios finales. Jorge Zelaya. Gracias y espero que se recupere. Muy bien, a la orden. Mire, yo solo quisiera señalar un punto. Se ha explicado cómo han aumentado enormemente las recaudaciones de impuestos en el país y por lo cual se congratulan de que se han logrado cumplir con los objetivos, incluso superarlos.
pues tenemos el gobierno más recursos. La pregunta es ¿en qué se invierte? No cuánto dinero se recauda, sino en qué se invierte. Yo creo que si la población vería todos esos impuestos invertidos en obras de infraestructura, en educación y en salud, pues todos saldríamos ganando. Pero donde falla la cosa no es en la recaudación, es decir, sino que es en la ejecución de proyectos. Ahí tiene de verdad problemas el gobierno en cumplir con el pueblo hondureño, en especial con la salud, que es el sector más conflictivo que ha habido desde el principio del gobierno y que ha sido desatendido. Es decir, el seguro social, por ejemplo, no da citas, no está operando, no hay medicinas, todo el tiempo. Es decir, y eso no es lo que quiere y necesita el pueblo hondureño. Entonces, se necesita mejor ejecución de atención a la salud, atención a la educación, atención a la infraestructura, y todos estaríamos conformes de que el gobierno pues recaude más cada vez, que nosotros paguemos más cada vez, siempre y cuando se invierte. Pero el gobierno se ha convertido en un monstruo de empleo para activistas, y eso no es lo productivo, eso no es lo conveniente para el país. Número 2, pues repito, la ley de justicia tributaria, tal como está concebida, porque no se hicieron reformas, grava todos los ingresos de los hondureños que estén fuera del país. Entonces, los más afectados allí son los migrantes hondureños que mandan 9,000 y pico millones de dólares al país en remesas y a los cuales se pretende gravar, tal como está la ley. Han salido diciendo que no es así, que no es correcto, pero es correcto. Si uno es hondureño y está derivando ingresos del exterior, va a tener que pagar en Honduras, y los primeros que van a tener que pagar en Honduras son los migrantes hondureños, y eso se tiene que aclarar, porque mañana, si esa ley se aprueba tal como está, mañana a algún genio del gobierno se le va a ocurrir cobrarle impuesto a los migrantes, y la forma más efectiva sería con un impuesto a las remesas, que ya empezó a hacerlo Estados Unidos y que lo vamos a hacer nosotros si esta ley se mantiene así. Eso es una injusticia para la gente que hace el sacrificio de irse a trabajar en el exterior y le manda a sus familiares. Mire, en lo demás, como yo repito, en contra de este gobierno, el sector privado tiene temor de que el próximo gobierno no sea igual. Es decir, de conformidad con el discurso de doña Rixi, las grandes inversiones de mi familia que se inauguran en presencia de doña Xiomara Castro de Celaya, son las que ataca a doña Rixi. Entonces hay una contradicción. Si quieren inversión, pues dejen de atacar a la empresa privada. Estoy de acuerdo de que se haga algo definitivamente con las exoneraciones. Ahora, en la ley de justicia tributaria, esas exoneraciones se mantienen hasta que se agote el periodo para el cual fueron otorgados. Entonces no van a tener el resultado que supuestamente se está esperando. Marco, muchas gracias. Gracias, don Adolfo. Nos vamos, doña Yulia, gracias. Al comienzo hablábamos de las profecías que se dan y que la gente sigue creyendo. Quería aclararle a Vito Facusé, y a mí no me corresponde, sino a ustedes, pero cuando fui a la socialización de eso que se hablaba de que las remesas iban a ser grabadas, eso era absurdo para mí. Y nos aclararon en el Congreso que era completamente falso. Ustedes saben la desinformación que hay continuamente. Otra cosa, volviendo al tema de la preocupación que tenemos en nuestro país y la falta de recursos a veces y la necesidad de mayores recursos a través
de los impuestos, es que recordemos que quedó una deuda enorme de más de 20 mil millones de lempiras, casi el 50% del Producto Interno Bruto se va, es decir, de la producción nacional, se va en servicio de la deuda, y eso es bien importante. Y un tema, claro, hay mucho que mejorar, hay cosas buenísimas y todo, ustedes han expuesto la manera en que lo están haciendo, pero hay que mejorar, y se me ocurre ahorita, la simplificación administrativa es importantísima. Otra cosa, el control, miren, algo que nos preocupa, y un empresario importante de San Pedro Sula me decía el tema de la invasión de negocios chinos, y yo no estoy en contra de China y que haya inversión, pero hay que controlar eso, porque eso representa a veces evasión fiscal. Hay que controlar esos negocios a ver si están pagando impuestos, porque si no, hacen daño. Gracias, doña Juliet. A usted. Saludos. Muchas gracias y fue un gusto estar aquí. Martín. Sí, gracias Raúl por la invitación. Yo quiero resumirlo diciendo que es necesario que en este periodo electoral, que hay bastante ebullición, se recupere la visión de país, pensar como hondureños realmente. Todos los partidos políticos, todos los sectores sociales, empresariales, sindicales, colegios profesionales, etcétera, y eso requiere pues una alta dosis de madurez. Podemos entrar en discusiones ideológicas y todo, excelente, me parece que eso es parte del desarrollo, pero tenemos que llegar a un acuerdo basado en cuestiones técnicas. Hay cuestiones técnicas que no se deberían de politizar y hay cuestiones estrictamente políticas que deben de discutirse con altura. En estos 3 meses y medio de aquí a las elecciones hay que procurar hacerlo mejor y obviamente que para el próximo gobierno sea quien lo encabece, con los diferentes niveles de diputados, de corporaciones municipales y los que lleguen al final a ocupar posiciones en el gobierno entiendan que debe de haber una responsabilidad, que hay que hacer cambios en Honduras, pero hay que hacer cambios no como decía la novela de Lampedusa, ¿no? De hacer cambios para que todo siga igual, no, hacer cambios reales para que realmente las cosas en Honduras mejoren. Así que muchas gracias, un placer haber compartido acá con los otros invitados. Gracias, licenciado Martín Barahona, es presidente del Colegio de Economistas. Licenciada Mariana Ríos, gracias también. Sí, bueno, para cerrar, yo quisiera recordar que este instrumento del COEP es un instrumento político. Quiero recordar además, y para quienes no lo saben, el COEP precisamente está en contra de cambios, en contra de la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, justamente porque ellos son beneficiados directos de impuestos que se cobran en transacciones aduaneras. El COEP se financia con impuestos que se pagan en transacciones aduaneras. Eso estaba incluido dentro de la Ley de Justicia Tributaria, en el proyecto de ley que lanzamos al Congreso, y es por eso, es una de las razones por las cuales ellos están en contra de la aprobación de esa ley, porque ahí nosotros pedimos que ya se deje de dar ese beneficio al COEP. No es posible que el pueblo hondureño esté pagando una organización gremial. Es como que si nosotros nos dedicáramos entonces a sustentar las organizaciones, ya sea campesinas o obreras. Eso no lo permitiría a nadie. En cambio, a los empresarios más poderosos de este país sí hay que financiarlos. Entonces yo quiero señalar eso, recordar que las remesas no se gravan con la Ley de Justicia Tributaria. Es un error decirlo. Es una mentira flagrante, ¿verdad? Eso no es así. Y bueno, para cerrar, quiero decir, ese instrumento no mide realmente el pensar y el sentimiento del sector privado en el país. No del país, no del sector privado. Y además, quiero enfatizar que el proyecto que nosotros hemos emprendido bajo el liderazgo de la presidenta Xiomara Castro de cambiar este país, haciendo ese montón de logros económicos y sociales que hemos tenido, va a ser profundizado en el siguiente gobierno con el liderazgo de nuestra candidata Rixi Moncada. Quiero enfatizar eso. Gracias. Ministro. Bien. No decir que... Solo esto. Pregunte, ya no puedo preguntar, dije que ya no hay tiempo, pero si les incomoda las exoneraciones, ¿qué van a hacer con todos esos suntuarios que vienen libres de impuestos, amparados en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos?
Eso ahí ya le corresponde. Solo es que lo de ahí, ya le dije que no hay tiempo. Yo para cerrar, mientras sostenemos esta discusión, la inversión extranjera directa en el país ha crecido más de 5% en este primer trimestre. Vemos crecimiento también de la inversión nacional. Podemos decir que el gobierno de Libre, liderado por la presidenta Xiomara Castro, ha traído bonanza y bendiciones a las empresas hondureñas. Y creemos que esas bendiciones y esa bonanza se va a extender para el siguiente periodo con una mujer que va a seguir gobernando. Y que el planteamiento de democracia económica es un planteamiento de prosperidad compartida. A todos los demás sectores les tendemos la mano para establecer un diálogo sincero, que la prioridad sea Honduras y que la prioridad sea vencer los problemas estructurales que afectan nuestra economía y que afectan nuestro desarrollo social. Gracias. Esta mañana el ministro Wilmer Javier Fernández, ministro del Trabajo, Mariana Ríos Munguía, directora del Servicio de Administración de Rentas, Juliet Handal, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Martín Barahona, expresidente del Colegio de Economistas, y Adolfo Facusé, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada y de la ANDI. Nos vamos. Gracias. Que tengan feliz fin de semana. Así está el país. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.